Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas al programa Antes era y ahora soy. Danos tu nombre, preséntate, que hay un pueblo que está, Dios mío, con los ojos y los oídos listos para escuchar el poder de Dios. Amén, amén. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Es una bendición estar acá con ustedes, contando mi testimonio. Espero que sea de bendición para el que escuche. Mi nombre es Ishel Morales, soy original de Puerto Rico. El Señor me trajo para aquí, me sacudió allá en Greenville, South Carolina, y creó un revolú, como decimos en Puerto Rico, para traerme a Kansas. Y estoy acá viviendo desde junio del año pasado, ahora cumple el 25, un año de venir. Gloria a Dios. Wow, Ishel, es increíble, Ishel, pero no nos vamos a adelantar a lo que Dios ha hecho ahora, porque queremos conocer quién fue Ishel cuando era una niña. Cuéntanos esa historia. Pues nací en un hogar en Puerto Rico de una madre soltera con una abuela, ¿verdad?, que ayudó a criarme. Recuerdo que mi niñez, pues, no fue una niñez difícil. Mi mamá fue una mujer trabajadora que se educó y me dio una buena educación. Tenía un hogar, pero la única cosa que faltaba en mi casa, y era Jesucristo. Mi padre, no me crié detestando a mi padre para nada. Mi mamá nunca me educó. Él nunca estuvo, pero nunca sentí el vacío tampoco, ni sentí rencor. Entiendo. Y crecí, pues, en un hogar, pues, que mi abuela era católica, pero practicaba la brujería. Mi mamá era santera, pero también leía de Buda, de todo tipo de religiones. Ella creía que Dios lo podíamos encontrar en todos los caminos, como mucha gente hoy cree. Y lamentablemente, ellas creyendo en todo eso, pues, yo crecí con esa incertidumbre, pero desde niña siempre pasaba algo que era que, aunque mi mamá le servía todo este tipo de ocultismo, siempre había una voz que me decía, eso es mentira. Wow. O me decía, hipócrita. O sea, la gente venía a abrazar a mi mamá, ay, mi hermana, porque entre ellos se llaman hermanos igualmente y son como una familia y se apoyan. Yo pienso que mi mamá se juntó con ellos buscando, porque es que la gente tiene un anhelo de buscar una familia, alguien, un grupo donde pertenecer. Y yo pienso que mi mamá por eso cayó en eso. ¿Dónde ser aceptado? ¿Dónde sentirse bien? Tener un tema de conversación, todo eso. Exactamente. Y un poder, y un lugar. Porque también te ofrece una posición de liderato y te ofrece una supuesta solución. Pero ¿qué pasa? Que creciendo, yo como niña siempre fui muy atormentada por el mundo espiritual. O sea, mi mamá hacía sus cosas, mataba sus gallinas y se acostaba a dormir tranquila. Yo no dormía. A mí me atormentaban desde muy niña los demonios. Tuve muchas experiencias en el cuerpo, fuera del cuerpo, porque desde muy niña el Señor me expuso al mundo espiritual. Era como que yo podía ver lo que estaba en mi casa. Más mi mamá no lo sentía, no lo veía. Wow. Es increíble, Ishel, porque ya son 2 personas seguidas que nos han dado este testimonio de niño. Con el profeta que estuvo con nosotros, el evangelista que estuvo con nosotros, eso pasaba siendo un niño. Y fíjate que es increíble cómo pasa, porque el hogar de este hermano que estuvo con nosotros era un hogar cristiano, pero él tenía eso que tenía el enemigo, lo atormentaba en la noche. ¿A ti también era en la noche? Era lo igualmente. Mi mamá me tenía una pared rosita, me recuerdo, con muchos peluches. Y yo me recuerdo que esos peluches le salía una lengua larga y le salían los ojos. Y yo los veía, pero eran cosas para atormentarme. Yo corría, llamaba a mi mamá. Cuando ella venía, prendía la luz. Nada. Y eso, pues, causó que yo me sentía que no era normal. Mi mamá también decía, ella no es normal. Pero ni su religión le daba la solución, ni la ciencia. Ella me llevó a los doctores y también me llevaba a los brujos, pero nada de eso paraba. Eso siguió en toda mi niñez hasta casi a los 18 años. Y cuando tú vas a la escuela y tú empiezas a platicar con tus compañeros de clases, ¿tú les expones esto que tú pasabas o te lo guardas? No, me lo guardaba todo, porque siempre supe que no era normal. Ahora, eso sí me causaba que yo no podía, aunque no fue que sufrí de tener malas notas ni nada, pero fue bien difícil la escuela para mí. Porque yo también vi la manifestación del enemigo en la escuela. En la escuela. Sí. Veías los espíritus detrás de las personas. Veía los espíritus detrás de las personas y las personas que estaban en autoridad me señalaban, me decían palabras soeces, me querían humillar. Empezó el maltrato en ti. Sí, es que el enemigo trataba de tomar cualquier persona alrededor mío. Porque yo pienso que lo que él quería era completamente destruir mi autoestima, destruir quién yo era y que yo no tuviera esperanza, que yo sintiera que mi vida no tenía propósito. Eso es lo que yo siento. Claro. Y fuiste marcada desde muy pequeña hasta por adultos. ¿No había un refugio que tú sintieras, aquí sí me siento segura? ¿Había alguno? Te voy a ser honesta. Mi único refugio era la música. Cantar, porque siempre escribí. O sea, de niña pues, escribía poemas. Usted sabe que yo escribía poemas. No a nadie, porque tampoco era que yo era una romántica. Era que yo escribía pero poemas. Pero te salían palabras. De la naturaleza. Y no, siempre quise tener mi propio mundo, porque
el mundo que era real para mí fue bien fuerte, muy difícil. Yo creaba como mi propio mundo y siempre escribía y cantaba. ¿Sabes? Siempre cantar la música y mi mamá me escuchaba, eso era yo así como escondida. La música siempre fue, pienso que Dios me dio eso como un desahogo para desahogarme. Wow. Me refugiaba en eso, pero no puedo decir que tuve, porque sí tuve familia que le servían al Señor y de alguna manera me tocaban, pero es que era tan fuerte lo que yo vivía que nunca pude recibir el mensaje. Nunca me entró el mensaje. Yo vi gente cristiana, pero mi mamá, mi abuela, era una católica de esta que veía a Gigi Ávila en la televisión y decía, ese es un fanático. Ajá. Mi abuela se escondía de todo aquel que le predicara la palabra, lo criticaba. Y yo, pues, uno cuando es niño honra a sus papás. Sí. Y, entonces, pues, aprende lo que se le enseña, ¿verdad? Exactamente. A que eso no es correcto, a que eso duda de esto, duda de lo otro y el corazón de uno se inclina. ¿Cuál era tu reacción ante... ¿Tú nunca tuviste la reacción con esa gente cristiana de tu familia, ir a decirle lo que te pasaba? ¿Nunca te pasó por tu mente? ¿Nunca lo hiciste? Nunca. Porque como cristianos a lo mejor ellos tenían conocimiento de lo que te estaba pasando, pero nunca te acercaste a nadie. Ellos me querían, me daban cariño, porque no te puedo negar. Tuve tías que yo sé que oraron por mí. Bueno, somos una promesa, yo pienso que siempre estuvimos en sus rodillas, porque eran cristianas. Pero, y aunque yo las veía, compartíamos, nunca nos rechazaron ni nada. Pero sí puedo decirte que era como, es que yo pienso que Dios tenía un plan, a pesar de que el enemigo quiso usar eso para destruirme. Dios permitió, hasta cierto punto, mucho de mi caminar y mucho de lo que experimenté, porque Él tenía un propósito. En aquel entonces eras una niña que no pensaba dónde refugiarte, simplemente pensaba en poder seguir viviendo, en poder seguir adelante. Día a día. Y cada día te cargabas tu cruz, como dicen, sí, ¿no? Cargabas y eso trajo muchas ganas de morirme. O sea, lo que quiero decir es que yo veía como una solución la muerte. Porque, por eso digo, el espíritu de suicidio desde muy niña empezó a caminar detrás de mí. ¿Por qué? Porque para mí, yo a veces veía mi vida y decía, mi vida no tiene sentido, porque yo estoy viva. O sea, siempre decía, pero si Dios me trajo aquí. Porque mi mamá me hablaba de Dios. O sea, Dios está en sus religiones, Dios está, ¿verdad? No el Dios verdadero, pero ellos hablan de Jesús y de Dios. Pero, y yo decía, wow, pero si Diosito es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Por qué me está pasando esto? Siempre esa era mi mente. Yo decía, si Él es bueno, ¿por qué? Si Él es Dios, ¿por qué me pasa esto? Esa era siempre mi pregunta, pero Él me la contestó un día después. Más adelante lo vemos. Es increíble. Cuando tú vas creciendo, ya pasaste la primaria, la secundaria, ¿qué fue lo que más te marcó en esa nueva etapa de preadolescente? Bueno, el sueño de casarme siempre estuvo. Siempre me quise guardarme, ¿verdad? Por eso digo que yo hasta cierto punto yo no quise, yo tenía amistades y me crié con amigas mías que sí tuvieran esa oportunidad de experimentar en esa área sexual y hacer esto y tener novios y cosas así. Yo tuve mi noviecito, pero siempre tuve ese anhelo como de eso, de casarme y todo eso, ¿verdad? Pero no fue así, tomé malas decisiones. Ya cuando cumplí 18 años, supuestamente ya yo era grande. Cuando yo cumplí 18 años dije, yo soy adulta. Y no, ignorantemente pues caí en una relación que no tenía futuro y caí embarazada. Y tengo mi primera hija que se llama Mía. Y en el medio del proceso de yo caer embarazada, pues sentí que defraudé a mi mamá. Y aunque yo hasta ese punto todavía yo no había caído quizás en lo que son los vicios ni nada de eso, ya cuando pasa eso, que caigo en una depresión, pienso que el enemigo tomó ventaja de yo estar acostada, porque yo como que nada más quería dormir. 19 años. Cuando tenía 19 años, perdóname. Después de cumplir 18 tuve un tiempo, o sea, empecé a trabajar en turismo en mi país y todo. Ahí fue que conocí al papá de mi hija. Y ahí fue que caí embarazada. Y entonces mi mamá, ¿verdad? Siempre tuvo ese anhelo, me crió en buenas escuelas. O sea, no puedo negar, mi mamá siempre se esforzó para que tuviera una buena educación. Pero eso no fue suficiente, porque Cristo no estaba. Sí. Y entonces a causa de tantas cosas que ocurrieron, pues yo caí depresiva y en medio de ese proceso es que ocurre un evento que cambia mi vida. Antes de que nos cuentes este evento, ¿tú te sientes depresiva porque tú te defraudaste a ti misma? A mí misma y a mi mamá, porque ella lloró. Sí, porque tenías en mente una situación, pero tú no contabas con la experiencia de un hombre mayor que tú, con... No sé, ¿verdad? Tantas cosas que vienen a nuestra vida. Y que te enamoraste. Mira que te enamoraste. Sí, me enamoré y también me cansé de esperar
el príncipe azul de las novelas, de las películas. Que nunca llegaba. Que nunca llegó. Pero imagínate, a 18, 19 años tú cansada. Pero eso es lo que decía yo. Pero eso es para que tú veas lo que es la ignorancia, ¿verdad? Dice, alégrate joven en tu juventud. Pero juventud, en la palabra de Dios, lo original dice ignorante. O sea, alégrate joven, pero es ignorante porque no sabe lo que está hablando. Así estaba yo. Yo dije que me cansé porque como sufría tanto, siempre pensé que lo que me iba a consolar era una pareja, casarme, tener mi familia. Lo mirabas como una solución para otra etapa de tu vida. Sí, para salir de donde yo estaba. Wow, wow. ¿Qué hiciste con los traumas que traías tú de maltrato, de rechazo, de tantas cosas que viniste arrastrando a lo largo? Bueno, no tan largo, ¿verdad? Pero de tu caminar. Sí. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Hicieron huella en tu corazón? ¿Hubo dolor? ¿Hubo amargura? Yo no sé cómo. Yo no era una persona amargada, era muy alegre, pero era como un payaso. Yo reía por fuera, pero por dentro estaba llorando. Yo era la consoladora de todo el mundo. ¿Qué cosa? Yo levantaba a todo el mundo, pero yo estaba destruida. Yo le decía a la gente, tú puedes, no, dale. Esa era yo. Pero yo por dentro me quería matar. O sea, siempre tenía ese espíritu de suicidio detrás. Pero podemos ver, en pocas palabras, que era el enemigo. Sí. El enemigo, tratando contigo por dentro y haciendo una cara diferente. ¿Cuántas personas hemos encontrado así? Que uno puede engañarse y decir, wow, pero ¿cómo es posible? Hace poco hay un muchacho que me viene a mi memoria en este momento, se quitó la vida. Un muchacho que lo tenía todo, completamente. Un muchacho que se crió en una buena escuela con todas las comodidades, lujos, pero por dentro, sin saber cómo estaba. No llena. No llena. No llena nada. Nada el mundo llena. Ya lleva 2 veces, Michelle, que ha dicho, pero Cristo no estaba. Y eso me ha cautivado. Sí. Porque todo este proceso que tú has vivido es que Cristo no estaba. Él estaba desde el principio, Él me envió, me puso en el vientre de mi madre para romper todas esas maldiciones en mi hogar. Pero hasta ese punto, Él, pienso que en su sabiduría, Él tenía un plan. Él dijo, sí, tú te crees que tú la tienes en tus manos, pero yo, el 4 de julio de ese año 2008, yo me voy a encontrar con ella y ella me va a servir. Yo pienso que Dios lo sabía. Le doy gracias al Señor porque me salvó de la muerte 2 veces. Te dije, a los 5 años, una mano sin cuerpo me saca del agua. Y yo pienso que de ahí fue que detonó todo el ataque del enemigo. Pienso que quizá el enemigo dijo, ¿y por qué esta niña sobrevivió? Analicé yo eso después en el tiempo, cuando pasó el tiempo, yo le hice muchas preguntas ya al Señor, cuando ya me convertí, que el Señor me transformó. Y el Señor me fue hablando, es que cuando yo te señalé, Él se fue a tratar de atacarte. Porque cuántos niños a veces no mueren. Y es la voluntad del Señor. La gente nace y muere. Sí. Pero al Dios rescatarme de la muerte en el mar, pienso yo cuando los tenía 5 años, yo pienso que eso fue lo que detonó el ataque. Él dijo, ¿pero por qué ella? ¿Por qué ella no murió? Cuéntanos cómo fue ese rescate, porque me decís que era una mano poderosa, sí. Pero cuéntanos cómo pues fue yo eso. Estoy en la playa, en Puerto Rico, allá en Luquillo, los que saben. Eso era una playa allá en mi país. ¿Y qué pasa? Que era un área que no era balneable. Era un área, pero no era para bañarse. Era como un pedregal y había arena en una área, en otras no. Y entonces yo, de niña ignorante, fui para allá, porque no había muchos niños en la fiesta, yo era media curiosita, hermano, y no se me ha quitado. Entonces, ¿qué pasa? Me voy para allá, para el agua, y me voy y me tiro. Pero ¿qué pasa? Me toma la ola, yo no sé nadar, yo trago agua hasta que no puedo más. Y me recuerdo que los latidos de mi corazón iban bajando. Y yo con mi mente de niña, pues, sinceramente yo no tenía temor. Yo siempre digo, yo no tenía temor de morir. Yo lo que decía era a mi mamá, cuando mi mamá vea que yo me morí. Eso es lo que pensaba. Sí, cuando mi mamá vea que yo me morí, se va a fogonar. Yo dije, se va a molestar. Pero ¿qué pasa? Esa fue mi última memoria hasta que empiezo a sentir que el agua me da en la cara. Y mi brazo está extendido y él me está agarrando por la mano derecha, pero yo veo que es una mano fuerte, una mano firme que me saca, pero la mano no tenía cuerpo. Era una mano nada más. Yo podía ver que era una mano de hombre. Y me saca a la arena. Ya yo boto el agua. Corro a la fiesta mojada. Mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo, mami, yo me morí. Con mi mente de niña, mami, yo me morí. ¿Y qué pasa? Que cuando busco a los hombres en la fiesta, voy a dar un dato curioso que te conté. Yo vi a los hombres en la fiesta y decía, ¿tú me sacaste? Porque yo sabía que alguien me había rescatado. Wow. Y ciertamente después de ese evento, fue que se detonó el ataque terrible sobre mi vida, en mi niñez. Así Prácticamente desde ese momento fuiste el centro de la mira. Sí. Ahí estabas. ¿Cómo sí. se dice?
el ojo estaba puesto sobre ella. Sí, el centro. Bueno, una cosa blanca que está ahí, ¿verdad? Que dices, tú hay que darle a ese porque si le das a ese te ganas el premio y hay que darle. Aparentemente. Y aparentemente eso fue lo que detonó, el que Dios te salvara de esa manera. Él mismo, no empleó a otra persona, no empleó a ninguna. Siempre siento eso. No hay que decirle eso, pero yo siento que él mismo me sacó. Sí, él mismo me sacó del agua. Y de ahí dime, ¿qué fue lo que a ti te tocó más, o sea, te impresionó más en el paso del tiempo? ¿Seguías teniendo ese recuerdo y seguías pensando que lo olvidé completamente? Wow. Lo olvidé. Cuando empezaron los abusos sexuales, abusos verbales y diferentes duales, desde los 9 años. Desde los 9. Adelante. Todas estas cosas me robaron mi inocencia, mi mentalidad de niña. Fui expuesta y vi cosas que no debía ver a esa edad. Eso te afecta mucho. Sí. Te afecta tu desarrollo, te afecta tu mentalidad. Tú te sientes culpable, porque después cuando tú creces, pasa el tiempo, te acostumbras a algo y después tú te sientes culpable porque el enemigo te hace sentir que tú tuviste la culpa. Y usa a las personas que te están abusando para sentirse que tú eres culpable. Y yo no quería causarle también esa vergüenza a mi mamá. Yo no se lo confieso hasta que tengo 15 años. Wow. Y eso pues te destruye tu espíritu, tu alma te lo destruye. Tu autoestima. Mi autoestima. Y es que el guardar algo tan fuerte como son todas las cosas que tú pasaste, eso por dentro te va deshaciendo, carcomiendo y haciendo que broten en ti sentimientos que tú no quieres. Y te roba la ganas de vivir. Exacto. Porque eso fue lo que yo vi, que él me quería matar. Porque el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Me robó mi niñez y me quiso matar. Pero él no me podía matar. Así es. Él tenía que hacer que yo me matara. Eso es lo que mucha gente no entiende. Ajá, él no tiene un poder sobre ti. Nosotros le damos el poder cuando accedemos a sus ofertas. Y eso fue lo que él hizo conmigo. Él me hacía muchas ofertas, que yo las aguanté hasta que pasaron eventos que ya obligatoriamente le serví. Tuviste que decir, bueno, sí, lo voy a hacer. Ni dije sí, es que no tenía el control. Te llevaron a eso. Perdí el control de mi vida. Wow. Pero antes de eso, yo siempre traté, porque tenía esa esperanza. Pienso que yo digo que el DNA de Dios lo tenía yo tan adentro que él dijo, espérate, yo lo tengo que endemoniar para tomarla porque no puedo. Sí. Y así fue. Fue así. Wow. Nos contaste, Giselle, de algo que pasaste después de tu embarazo, porque nos fuimos un poquito para atrás y adelantamos, sí. Claro. Pero eso que pasaste después de tu embarazo, que te dio una depresión muy fuerte y tuviste, cuéntanos qué fue lo que pasó. Pues cuando yo caigo en depresión porque caigo embarazada, defraudo a mi mamá, me siento, porque no sé cuántos de ustedes, nosotras las mujeres latinas, ¿verdad? Nos crían para eso, para tener familia, ser casada, casarte señorita. Todas esas cosas lo que causaron en mí fue sentirme muy avergonzada, que le fallé a mi mamá, caigo en depresión y yo pienso que el enemigo tomó ventaja porque mi mamá se refugiaba ¿en qué? En su ocultismo, ¿verdad? En lo que ella creía. Y supuestamente desde niña se había dicho una palabra que le dicen ellos letras, que era que yo iba a ser, que yo tenía que ser palera, yo tenía que pertenecer a este secta en el cual se hace una ceremonia. Esa religión viene de Cuba, mucha gente lo sabe. A mí no me gusta hablar mucho de eso, porque si yo quiero hablar de algo, hablo de Cristo, de las cosas que Él hace. No me gusta darle promoción a las cosas que el enemigo hace, porque ya el mundo, la televisión es suficiente, el cable, Netflix es suficiente. Yo no le voy a dar más promoción al diablo. Es algo del ocultismo, es una mentira del enemigo que envuelve a las personas para creer que estas cosas tienen algún tipo de poder. Pero en esa ceremonia, pues sí, me cortan mi piel, me golpean. Yo como quiera tengo una mente de niña, porque aunque yo había tenido mi hija, en realidad eso fue lo único, como quien dice, pecado grande, pero yo no tengo una mente del mundo ni nada. Y yo no aguanté el dolor, o sea, no aguanté el proceso de la ceremonia. Y en medio de la ceremonia, mi espíritu se desprende de mi cuerpo. La persona que se supone que me lo haga, se supone que todo el mundo le hace unos tajitos bien pequeños. A mí no, a mí me abre la carne. Y yo me estaba desangrando. O sea, fue bien fuerte. Porque de verdad el enemigo me quería matar. Wow. Cuando mi espíritu se desprende de mi cuerpo, yo escucho los golpes, pero no siento el dolor, porque de verdad yo no aguantaba el dolor, es como que mi corazón explota. Yo no entendí por completo, y le digo honestamente, porque no voy a decir, yo lo sé todo, y yo sé, porque yo estaba aquí en la 7ª dimensión. No, yo simplemente sé que mi espíritu no estaba, yo no sentía el dolor. Cuando regreso a mi cuerpo, es que yo me doy cuenta que yo no soy la misma, no soy la misma persona. A nivel de que cuando yo me levanto del piso, todos ellos me bajan la vista. Todas las personas que me estaban golpeando, que estaban endemoniados también, todos ellos me bajan la vista. O sea, y yo me sentía que yo medía 6 pies. Yo me sentía grande, de tamaño. Una cosa
Pero eso después como que se aplaca y se manifiesta más adelante. Pero ciertamente yo pienso que ese día mi cuerpo fue tomado, porque después yo empecé a ver todas estas manifestaciones en mí. Wow. ¿Tu recuperación de esa noche fue dolorosa o no te acuerdas? Oh, sí, fue muy dolorosa. Yo estuve en cama. Mi mamá me limpió las heridas. Mi mamá me limpió las infecciones. Pero no fuiste a hospital. No fui al hospital. Mi mamá quiso llevarme al hospital y yo le dije que no, porque eso hubiese hecho noticia en mi país. Yo estaba mutilada. Yo llego a ir al hospital, eso se hubiese vuelto una noticia. Pero a mí me daba pena lo que me habían hecho. A mí me daba pena los que me habían hecho eso. Me daba pena porque yo vi una película y yo vi que ellos iban a caer presos. O sea, yo vi como que eso se iba a volver una cosa, pero yo no sé por qué sentí no acusarles. Wow. Giselle, Ishel, perdóname, yo te pregunté fuera de micrófonos si tú sabías a lo que ibas y me dijiste... No. A mí me dice, mi mamá ni sabía tampoco. ¿Sabes? Mi mamá tenía una idea y yo había escuchado de lo que me iban a hacer, pero no sabía. Como tú dijiste anteriormente, eran unos cortaditos. A mí me dijeron, te va a doler un poquito porque te van a hacer un tajito y te van a meter un polvito. Y yo, ok. Pero tú me dijiste, pero las marcas que yo tengo en el cuerpo no son te sacaron pedazos. O sea, no, es que te cortan con una espuela de gallo. O sea, las navajas que tienen los gallos en atrás, con esa espuela, se me hicieron 2 cruces aquí, 2 cruces aquí, 2 cruces aquí, me cortaron, me cortaron aquí, ¿sabes? Pero el punto es que yo me quedé era como que yo me quedé frisada. Wow. Porque la persona que me lo hizo, siento yo que él se endemonió. Porque yo lo había visto a él, yo lo conocía. Era como un familiar, casi. Iba a casa y todo. Sí. Pero jamás pensé, yo pienso que ni él. Cuando él me vio después, él quedó en shock. Todos ellos quedaron en shock porque fue algo, el enemigo tomó control de eso. Os digo, siempre él está en eso. Sí. Pero yo pienso que conmigo él se le fue la mano un poco. Porque todos ellos mismos después lo dijeron. Todos dijeron, se les fue la mano porque el propósito es grande. Sí, bueno, parece. Eso pienso yo, sí. Y también yo pienso que a veces nosotros no sabemos la capacidad de tolerar el dolor que tenemos, yo pienso. Y el Señor pues me permitió pasar por eso. Y yo le doy gracias a Dios. Porque si yo tuve que pasar eso, para yo poderle hablar con autoridad al enemigo que hoy ataca a muchas personas que yo conozco, si yo tenía que pasar por eso, yo le digo, Señor, gracias. Wow. Solo Él sabe. Sí, él entiende. Solo Él sabe. Así es. Hemos hablado ya casi de lo que tú fuiste. Sí. De todo lo que el enemigo trató con tu vida, de cómo quiso sentirte que no valías nada, de no darte identidad, de saber que lo único que tú pensabas, quiero morir, no hay motivo para que yo esté aquí viva. Pero dime, Giselle, tú mentaste el 4 de julio. Sí. Así que cuéntanos qué pasó ese día. Pues mira, todo comienza porque después que yo viví esa vida, tuve 6 años de vivir una vida muy desordenada, en la cual conocí muchas cosas que son del enemigo. Pero también el enemigo me hizo muchas ofertas que parecían buenas, porque el género que hoy se conoce como reggaetón alrededor de todo el mundo es puesto por una persona que se llama Daddy Yankee, que se llama Raymond Ayala, que lo pude conocer en ese tiempo y yo compartí con él, me dio acceso a ser parte de su grupo. Pero cuando yo empecé a experimentar estando con todos ellos, nada me fue que me di cuenta que nada llenaba. O sea, mi anhelo siempre es, si yo canto y me vuelvo famosa, yo voy a ser feliz. Si yo hago esto, si yo tengo dinero y yo tengo esto, yo voy a ser feliz. Pues en esos 6 años el enemigo se encargó de ofrecerme todo aquello que yo quería y anhelaba. Wow. Pero de ahí yo salí corriendo. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, yo caigo en una adicción a drogas muy fuerte. Caigo en una adicción a alcohol, a cocaína, a muchas drogas ilegales y vivo una vida completamente desordenada. No tenía la capacidad de criar a mis hijas bien. Y todavía siempre yo pensaba que la solución era quitarme la vida desde muy niña, pero nada me llenaba, nada de lo que los hombres buscaban me llenaba. Y me aparté de todo, pero eso mismo después más adelante, porque eso fue lo que no te lo comenté antes, pero me vino a la mente ahora y Dios sabe por qué tiene ese propósito. Yo me recuerdo cuando Daddy Yankee se ganó el primer Grammy, que ya estaba en los millones, porque cuando yo lo conocí él tenía, pero no tantos millones. Cuando yo lo veo que él se está ganando el primer Grammy, yo veo que todos son empezaron millones. El enemigo me dice, tú pudiste estar ahí. Wow. Y mira dónde tú estás, porque ahí yo estaba ya fundida en los vicios. No estaba mal económicamente, pero sí estaba muy, muy mal. Y el enemigo me decía, mira, tú perdiste eso. Mira lo que tú perdiste. Wow. Y ahí como que me empecé a sentir y decía, wow. O sea, en mi mente atada,
yo decía, yo perdí la oportunidad de cumplir mis sueños. O sea, fui yo. Fui yo, mira lo que yo hice. Pero se me había olvidado todas las barbaridades que viví, todo, porque la ignorancia de la palabra de Dios te hace estar ciego. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando tú no conoces al Señor, tú estás ciego, tú andas y golpeas con las paredes, no. Y conmigo pienso que el enemigo fue tan recio que él siempre lo que quería era destruirme. Y ya en ese caminar de destrucción, ya yo caigo embarazada de un varón que es mi tercer embarazo. Consumí drogas toda la barriga. Consumí alcohol, no tenía control. Yo me sentía mal, pero lo seguía haciendo. Yo me sentía mal, pero no podía parar. Eso causó en mí un desánimo, una frustración, una vergüenza. Yo no quería ni darle cara a mi mamá. Yo no quería ni que mi mamá me veía. Yo me iba 4 meses, ya mi mamá no me veía, me perdía, pero ya no saludaba a nadie. Y en medio de ese proceso llego a este lugar en el cual pues estaba con estas personas que estaban en el mismo tipo de vida que yo. Y era un 4 de julio. Y en Puerto Rico, como en donde yo vivo, ¿verdad? En Carolina, Puerto Rico, y esa área de Isla Verde, que es una área de playa, pues es normal que la gente vaya a pasar su pasadía de 4 de julio, y tú veías a la gente con sus playeras, con sus bolas de playa y con sus fiestas. Más yo estaba ahí amanecida de toda la noche de estar en esa vida. Y las personas que estaban conmigo, que eran dueños de ese lugar, dicen, nos vamos porque se acabó lo que había, lo que sea, y se van y me dejan sola. Y una vez que ellos me dejan sola en el apartamento, yo digo, algo me dice, este es el momento. Ahora es que te puedes matar. Wow. Y yo veo el balcón y yo dije, wow, sí. Y lo vi como o sea, yo no había dicho a nadie que me quería matar y yo lo vi como la solución. Yo me alegré. Y cuando voy al balcón y miro hacia abajo porque veo a la gente que están cruzando con su fiesta y yo digo, wow, cuando yo caiga allá abajo se la va a acabar la fiesta a todo el mundo aquí. Wow. Y tomo la baranda, que no era muy alta, yo tenía la capacidad de tirarme si quería. Para tirarme, escucho una voz que me dice, no lo hagas. Y era una voz de mando, pero era una voz dulce. Era una voz que decía, no lo hagas. Pero era como una voz que me lo pedía, que me lo estaba rogando. Suplicando. Yo no lo entendía. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo tú me dices que no lo hagas? Y mira, yo no sirvo. Mira mi falla, mira mis pecados, mira lo que he hecho. Mira lo que yo le he hecho a mi hijo. Yo no merezco vivir, Señor. Yo quería contender con él. Yo quería decirle a él, explicarle al Señor por qué él no me podía escoger a mí. Por qué él no me podía. A veces somos así. Sí. A veces nosotros no nos queremos dignos de la misericordia y el perdón de Dios. Cuando él en la cruz del Calvario lo que hizo fue morir para que él llevar nuestro pecado sobre él, para que nosotros accesáramos. Pero a veces no lo recibimos, se nos hace difícil. Y cuando yo estaba en ese momento, él volvió y me lo repitió, pero firmemente, no lo hagas. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Dios mío. Y en ese momento mi corazón, que había estado tan endurecido por tantos años, porque ya yo ni lloraba ni reía, ya yo era como un monigote del enemigo, empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Me siento como en un tiesto que estaba ahí. Pero pasó algo muy especial que yo no lo puedo olvidar. Y es que mis lágrimas eran muy profundas y era mucha agua que salía por mi vista, mucha agua. Pero lo que me llamó la atención es que cuando me caía en la boca, mis lágrimas eran amargas, eran muy amargas. Yo les comenté que mi bebé ya no se movía. Yo sentía que mi bebé estaba muerto. Dice, antes que continúes con lo de tu bebé, me dijiste también que tus lágrimas, tú sentiste como todo el químico de esa droga, del alcohol, salía a través el agua que botaba mis ojos, porque yo primero tenía tristeza y empecé a llorar, pero después cuando yo me siento, yo noto que es agua que me está saliendo por los ojos, no es que yo estoy llorando, yo veo que es agua, cae agua cae. Y me caía en la boca y era amargo, sabían a químicos. Así el Señor me sanó a mi hijo. El Señor me limpió de adentro hacia afuera, me sanó por mis ojos. Se libertó, ahí saliste tú liberada. Sí. Con un corazón diferente. Desde ese día yo empecé de nuevo a escuchar la voz del Espíritu. Lo que antes oías y lo que antes veías. Cuando niña el Señor me hablaba y yo lo había dejado de escuchar. Y ahí Él me dijo, vete a casa de tu mamá. Y como te dije, yo corrí, busqué al primero que me llevó. Me fui para casa de mi mamá y yo le conté todo a mi mamá. Y me confesé con ella, le pedí perdón. Y también le conté todo lo que yo había vivido. Porque yo no se lo comentaba, porque yo no quería
causarle más carga. Pero yo le dije, lo que más grande que yo le dije a ella fue: el Señor me habló, mami. Yo le dije: el Señor me habló y el Señor me sanó a mi bebé. Yo le comenté todo. Porque sabes que no tenía vergüenza. Ya, se había porque quitado. Porque yo había tenido un encuentro con el que limpia, con el que restaura. Yo no era la misma. ¿Ya sentiste esa identidad? El espíritu de suicidio se fue. El espíritu, no, todas las voces, porque era como un aullido, como todo el mundo diciéndome, no era una, eran 20 voces. Pero todas esas voces se callaron. No, porque cuando yo iba al balcón, que él dijo: no lo haga, eso fue como echarle flea a las cucarachas. Decimos nosotros en Puerto Rico. Insecticida. Salieron huyendo los demonios. Sí, o sea, silenciaron. Eso es así. Todos. Dios eso fue, mío. Me quedé yo y él. Él y yo así. Y marcó mi vida. O sea, ya ahí, o sea, el Señor me llevó en un proceso de aprendizaje y me enseñó muchas cosas. Yo tuve que cambiar, modificar, pero ciertamente el Señor me liberó él mismo. Fue lo principal que hizo Dios. Lo principal. Las cadenas más fuertes me las rompió el Señor ahí en el balcón. Después, más adelante, hubieron otras cosas que Dios me tuvo que liberar, que el Señor me fue liberando. Pero lo más fuerte que me tomaba y me hacía hacer todas las cosas que yo hacía en esos años, eso sí se me dejó por completo, en un día. ¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio? No, ella lloró. Ella quedó muy impactada porque ella después, ella se sentía culpable, fíjate. Mi mamá siempre se sintió un poquito culpable de quizá el estilo de vida que yo tuve, porque acuérdate que mi padrastro me maltrata y ella quizás sintió un poquito de culpabilidad. Y yo pienso que ella se quedó impresionada de lo que Dios hizo. Pero también te digo algo. Ella nunca fue la misma después de mi rayamiento. Ella nunca pudo servirle al ocultismo igual. O sea, que yo te quiero decir que aún lo que parecía malo, Dios lo utilizó para irle quitando las vendas a mi madre. Y les voy a testificar esto. Cuando yo me convertí, mi mamá todavía no servía a Dios. Y ella se montaba en mi carro. Y yo se lo prestaba. Un día mi mamá llega a mi casa y me dice: ¿quién es el ciego Bartimeo? Ay, padre. Y yo, ¿qué? Porque yo me monto en tu carro y cada vez que yo me monto sale la misma prédica. Y el Señor me dio una palabra para hablar, porque ese eres tú, mami. El Señor va a tener que hacer fuerza para quitarte las vendas que tienes en tus ojos. Dios. Y el Señor después la rescató y mi mamá es una sierva de Dios ahora. Qué hermoso. Para la gloria de Dios. Ishel, cuéntanos qué pasó con tu hijo. Mi hijo es un joven hermoso. Pero nació. Nació completamente sano. Mira, a las 2 semanas de que Dios me rescata, el 4 de julio, el 15, el Señor en la mañana me dice: vete al hospital. Y yo le digo a mi mamá, o sea, mi mamá estaba un poco preocupada porque ella sabía que no me había tratado la barriga y es un crimen. Podía haber una investigación y todo eso. Pero yo, como le dije, yo me sentía limpia, y es más, yo estaba dispuesta, yo decía: si me toca perderlo, pero está sano, que sea Dios. Si me toca, yo estaba dispuesta porque yo sentía que Dios estaba conmigo. Entonces yo no tenía temor. El Espíritu me dice: vete al hospital. Yo llego al hospital y le digo a mi mamá: déjame, no sé si fue mi mamá quien me llevó, sí, mi mamá. Yo le digo: déjame aquí y vete. Yo me fui para la sala de emergencia, me entrevistan. Yo le empiezo a decir que no tengo papeles y qué sé yo, que no me ha tratado la barriga. Pues rápido ellos me empezaron a decir lo que es la ley: no te trataste la barriga. Eso significa que puedes, o sea, ya ellos saben, muchas personas que no se cuidan sus barrigas porque consumen algún tipo de droga. Entonces ellos me miraron y me empezaron a decir: bueno, pues hay que hacerte unas pruebas de droga y hay que hacer esto y esto y esto. Va a venir una trabajadora social, va a venir la policía, te van a hacer unas preguntas. Y yo: ok, no hay problema. Pero me meten en un cuarto para hacerme un sonograma porque ellos vieron que mi vientre estaba grande. Y el médico que estaba ahí en ese lugar, que era un joven, me hizo el sonograma y el ultrasonido decía: hoy es tu día de parto, o sea, el 15. Oh my God. El ultrasonido. Él, al ver eso, y ya yo le había comentado que yo era cesárea, él pues se asusta y corre conmigo. Y algo que me acuerdo, entra esta enfermera y me mira y me dice: sabes que todo va a salir a la luz. Y yo la miré como: todo. Y me dice: sí, porque todo lo que entra al feto no sale. No hay nada que pueda haber dentro. El bebé está completamente encapsulado y todo lo que se nutre de todo de la mamá. Nunca hay salida hasta el nacimiento. Ella me dice eso y me dice: todo va a salir, pero con una cara burlona. Satanás. Amenazándote. Satanás me dijo: todo va a salir a la luz. Todo. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo estaba en el momento y dije: esta señora me conoce. Pero yo me quedé callada. Pero ciertamente era el enemigo amenazándome. Pero yo, como digo, yo estaba en paz. Me hacen la cesárea, mi hijo nace. Como corren conmigo de emergencia, porque el nene estaba grande, no cabía casi, no había mucho líquido ya, decía, ellos corren, me hacen la cesárea y me dicen: no, ahora le vamos a hacer las pruebas al niño. Y me dejan así.
El niño nace, está en el nursery, me lo traen para que yo lo lacte, normal. Me llaman a la oficina para darme los resultados. Y, hermano, pues yo le había echado un cuento a ella de que por qué yo no me había cuidado la barriga. Allá ellos me hicieron como un reporte. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice, ella me tiene el sobre así, ¿verdad? Y me está diciendo, bueno, yo quiero que tú sepas que aquí hay un grupo de apoyo, pues si tú tienes alguna necesidad. Y me empieza a explicar muchas cosas, pero no abre el sobre, no me dice nada. Y de momento lo guarda y me dice, bueno, como ya tú sabes, la prueba. No, me dice, como ya tú sabes, los resultados fueron negativos, lo guardé en la gaveta. Y sigue hablando conmigo normal. Y yo me quedo así. Yo me fui de ahí. Yo me fui a fiestar. Yo hice una fiesta en mi vida, en mi mente, y decía, Señor, me cumplí. Dios mío. Mi hijo salió completamente sano. Y sin residuos de nada. Sin nada, hermana. Nada. Nunca. Mi niño nunca ha estado hospitalizado. Él tiene 15 años. ¿Qué? Él va a cumplir 15 ahora. Él no sabe lo que es un hospital. Porque yo creo que Dios, hasta ahora, él dice, para que se sepa que fui yo. Sí, completamente. Él se quiere enfermar para faltar a la escuela, hermana, y no puede, porque todo el mundo se enferma en casa menos él. Dios mío. Y entonces, el Señor lo ha guardado. Guardó su cuerpo. Yo pienso que ese cuerpito lo restauró de mi vientre. Completo. Ese día. Ese 4 de julio. Ese día. Te libertó de todas esas ataduras. Cayó voces, voces, sí. Sanó feto. El poder todo, de Dios. Todo. Y ahí me libertó de todos esos vicios, porque en realidad después de eso yo no tuve vicio. O sea, pero fue algo sobrenatural. Lo que Dios hizo conmigo fue algo, o sea, la ciencia no lo podía hacer. Yo no tenía solución. Así que si hay alguien que me está viendo, me está escuchando, porque hay cosas que no tienen solución. En lo humano no lo tienen. No lo tienen. Pero psicólogo. Pero el Dios de nosotros es sobrenatural. Amén. Dios mío. ¿Qué le puedes decir a una persona que diga, estoy pasando por momentos difíciles, por situaciones que no entiendo, y he orado, he ayunado, he hecho de todo? ¿Qué mensaje le puedes dar? ¿Qué le puedes tú sugerir? Todo tiene su tiempo. Uh-huh. Todo lo que se le pide al Señor. A veces nosotros tenemos una situación y la situación en realidad nos está formando a nosotros. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos quite algo que es nuestra cruz, para acercarnos más a Él y para tenernos rendidos. Amén. Hay veces que hay situaciones que son negativas, pero son negativas por un tiempo. Pero después se vuelven un testimonio. Dios. Y un tesoro para que otros lo descubran. Y es una arma en contra del enemigo. Sí. A veces Dios nos pasa por un proceso con nuestros hijos, con nuestro esposo. Uh-huh. Pero Dios está construyendo un testimonio que va a rescatar a otro, que va a levantar a otro más adelante. Y es todo el que ha pasado por prueba lo puede testificar. Todo el que ha sido procesado por Dios va a decir, qué bueno que lo pasé, porque ahora soy esto. Así. Y ahora dale un consejo a esa persona que ahora ya que lo sabe, va a esperar en Dios. ¿Cómo puede hacer esperar en Dios? Una cosa que yo he visto que al enemigo le molesta cuando yo estoy en prueba. Yo le doy gracias a Dios por lo malo. Uh-huh. Y yo siento su incomodidad. Una cosa que yo he visto, cuando yo no tengo ganas de orar, yo empiezo a decir, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Porque es que el agradecimiento abre la puerta. Uh-huh. Porque eso lo hizo Job, lo hizo David. Tú lo ves en los libros, tú lo ves en la Biblia plasmado. Uh-huh. Un corazón agradecido, aún en lo peor. Pablo y Sila. Tú alabas a Dios en medio del proceso. Y las paredes se rompen, las puertas se abren. Algo tiene que ocurrir, porque es una ley espiritual. Satanás no puede con eso. Wow. Ishel, ahora estás en las manos de Dios, que todo cambió, todo ese proceso y todo eso que pasaste, ¿se acercan muchas personas a donde tú estuviste? Oh, sí. Y si no se acercan, yo las busco. Porque, o sea, sí, algunas se acercan y otras yo las busco. Yo los veo. Yo veo a los homosexuales, a las prostitutas. Veo a todo aquel que yo pueda ver, que yo sé que yo pasé por eso. Siempre, si Dios no me los pone, yo los busco, yo me las acerco. Wow. También he ido a misiones, he ido y el Señor me ha dado la oportunidad de participar en eventos y en situaciones, y yo he ido a cárceles, a centros de rehabilitación que me encantan. He ido y he trabajado con personas jóvenes, con problemas, ¿verdad? Que el enemigo ataca mucho en la mente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Y él ya ya se dio cuenta que si lo empieza a destruir en la niñez, en la juventud, ese adulto ya está, se pierde. Él ya está empezando antes. Y él siempre hizo eso. Lo hizo en el tiempo de Abraham también. ¿Sí? O sea, lo hizo en el tiempo de cuando Moisés. ¿Qué él hizo? Buscar los niños, matar los niños. ¿Por qué? Porque él sabía que uno de esos iba a ser. Cuando Jesús venía, ¿qué hizo? Matar los niños. ¿Por qué? Uno de estos puede ser el que va a salvar. Sí. Uno de estos puede Dios levantar. ¿Qué sientes cuando miras a una persona sonreír?
Pues, como yo sé que mucha gente ría por fuera y por dentro, siempre espero que el fruto hable, porque a veces, ¿verdad? A veces la gente es tan triste y Dios me dice, dale un abrazo, y empiezan a llorar. Yo he visto gente que están alegres así, y Dios me dice, no, abrázalo. Y cuando yo lo abrazo, la tristeza le sale. Porque volvemos a lo mismo, muchos tenemos la habilidad, como fui yo, de aparentar que estamos bien, nos refugiamos en los trabajos, hasta en el matrimonio, en los hijos, pero a veces esas cosas que están en el alma, tenemos que entregárselas al Señor, tenemos que soltarlo. Y cuando yo veo a la gente riéndose, pues tengo que esperar que el Señor, porque yo misma era una que era como un payaso. Me reía por fuera, era el apoyo de todo el mundo, pero yo estaba destruida. Wow, wow. Hay una persona aquí, Shell, que dice su papá está atado al alcoholismo. ¿Qué le puedes decir a esta persona? Que ore por él, porque Dios lo puede rescatar hasta en el último momento de su vida. Yo pienso que Dios es un Dios de misericordia y solamente Él tiene la potestad de decidir a quién escoge y a quién no. Pero cuando Dios no ve el alcohólico, Dios ve al niño. Porque eso fue lo que yo aprendí en mi proceso. Cuando yo estaba en las calles haciendo barbaridades y haciendo todo lo que yo hacía para el enemigo, yo vi personas que me miraban y me señalaban con todo el derecho por la vida que yo llevaba. Pero cuando Dios me vio en el balcón, Él vio a la niña abusada. Wow. Él no me miraba como miraban los hombres. Porque Él sabía lo que me había llevado ahí. Y no te señaló. Y no me señaló. Porque Él sabía. Te suplicó, me dijiste esa voz. Exacto. Entonces yo digo eso. Su papá quizá pasó por cosas que ella no conoce que lo llevaron a creer que el alcohol era su refugio. Entonces que ella ore para que él entienda que su refugio es Dios y que ella también le diga, no importa papi cómo tú estés, Cristo te ama. Cristo te necesita. Tú naciste con un propósito. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Wow. Y Shell, hay personas que están pidiendo liberación por sus hijos. Es lo mismo. Sí. El propósito quiere ser destruido. Sí. Y dice la Biblia más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Yo pienso que a causa de nosotros, nuestros hijos pueden ser salvos. Es una promesa. Son promesas de Dios. Hay que reclamar las promesas de Dios y pararse firme y no dejarnos llevar por lo que vemos. Porque a veces podemos ver a nuestros hijos rebeldes, podemos ver que todo está negativo, pero ese no es el final. Así es. Esa no es la última palabra. La última palabra la da Dios. Wow. Hay que creer. Algo que quieras agregar a esto, porque ya terminamos. No, solamente darle las gracias por tenerme aquí, gracias por escucharme. Y yo nada más le exhorto a toda persona que me pueda escuchar y que me pueda ver. Dale la oportunidad al Señor de demostrarte quién eres tú, quién tú eres. Nosotros a veces no sabemos quiénes somos. Solamente en Él encontramos el propósito real de nuestra vida. Entonces nada nos llena, ni el dinero, ni el trabajo, ni los éxitos, ni los títulos. Nada llena, solamente Él. Así que búscalo. Ese sería mi comentario. Pues no nos queda más que agradecerte por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un honor poder conocer un poco de la historia de dónde Dios te sacó. Esta y cómo loquita Dios... de Puerto Rico, que Dios la tiró para acá, sí. Sí, no. Nos contaste cómo fue que llegaste acá a Kansas. Pues tuve un accidente que me quedé sin trabajo. O sea, tuve un accidente que no pude volver al trabajo porque quedé un poquito malita. Tuve que tomar unas terapias y en medio de eso se me abrió una oportunidad acá. Y yo había venido en el 2017, quedé muy marcada a un congreso que vine 7 horas y siempre le dije al Señor, me quiero ir para Kansas, pero no pasó hasta ahora. Fíjate, cuando vine aquí la primera quedé enamorada de la presencia ahí, que está en todo lugar, pero es que acá hay algo especial. Hay algo especial. Ay, Dios ¿Y ya mío. cuánto tiempo tienes en casa de Dios? Voy para un año ahora. Para un año. O sea, ahora en junio 25 Cumples se cumple el un año. año. Pues agradecerte mucho que estés aquí. Sí. Esperamos en un segundo capítulo de esta historia poder conocer más de ti. Amén. Saludos a tu familia, a tu esposo, a tu casa, a tus hijos y a usted también que nos acompañó el día de hoy. Amén. Muchas gracias. Espero haya compartido la transmisión y si no lo hizo, tiene la oportunidad de hacerlo. Que el Señor les bendiga.